En Cenfol, este 2024 será el año de volver a casa. Queremos que vuelvas a tu casa espiritual, la iglesia, el lugar de reunión de los hijos de Dios, como parte de la Iglesia Universal de Cristo, donde perteneces, junto con aquellos que el Señor va añadiendo cada día para crecer en armonía, desarrollo integral y edificación mutua, basados en su palabra. Queremos que también vuelvas a casa, tu hogar, para convertirlo en un lugar de puertas abiertas, para recibir a familiares y amigos, con el propósito de reunirse en torno a las Escrituras y conocer a Jesús. Y queremos además que anheles volver a casa, tu morada eterna, aquel sitio que Jesucristo está preparando para llevarnos al encuentro con Él, y que la expectativa por su pronto regreso nos impulse a ir por quienes aún están perdidos. Trabajemos juntos por un 2024 donde la gente vuelva a la iglesia y la iglesia vuelva a las casas. Que sea el inicio de una nueva década de bendición y expansión. Una década para seguir honrando a Dios en todo lo que realicemos. Contamos contigo. Bueno, muy buenas noches. Las 6 en punto. Bueno, bienvenidos a este tiempo especial, tiempo de alabanza, tiempo de alegría, tiempo de compañerismo, tiempo de amor con el Señor. Es hermoso venir a su casa y compartir con Él, como ese padre que siempre está a la espera de sus hijos. Entonces, aquí estamos nuevamente en este día tan especial, el día que apartamos para ese día de descanso en el que nos refugiamos mucho más en el Señor y aprovechamos para reunirnos como familia. Entonces, vamos a decirle al Señor, gracias. Gracias por traernos a este lugar. Gracias por permitirnos, Señor, vivir este tiempo lindo contigo, este tiempo de amistad, de compañerismo con nuestros otros hermanos. Pero lo más importante es poder exaltarte a ti y reconocerte como ese Dios grande y maravilloso. Por eso, Señor, aquí estamos. Aquí estamos rendidos ante ti, rindiendo todo nuestro ser, rindiendo todo nuestro corazón y pidiéndote que nos ayudes cada día a ser esas personas que tú quieres que seamos, a vivir cada vez más como tú quieres que nosotros vivamos. Y tu palabra, Señor, nos habla de que tú cuando Jesús subió a los cielos, enviaste al Espíritu de Dios, que sería el que nos iba a acompañar y a dar ese poder para poder vivir y hacer las cosas que tú quieres que nosotros hagamos. Tú prometiste, como lo dice Joel 2, 28, 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así es, Señor, gracias porque hoy estamos disfrutando del derramamiento de tu espíritu sobre nosotros. Por eso hoy queremos adorar, hoy queremos bendecir y alabar a nuestro Dios Todopoderoso, que eres tú, y ese Espíritu de Dios que hoy mora en nosotros, porque nos declaramos templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Por eso vamos a declarar que cae sobre nosotros tu presencia, cae sobre nosotros todo tu amor.
cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro. Sé
estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Me deleito en ti, Jesús, y en tu presencia. Me deleito en ti, y en tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Dígale aquí, Señor, yo sé que tú estás aquí en mi corazón. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Señor.
aunque no te pueda ver, aunque no te puedo tocar físicamente, he creído que tú estás en mí, que tú moras en mí, porque tu palabra dice que soy templo del Espíritu Santo. Y yo creo que tu palabra es viva y eficaz, es verdadera. Por eso, Señor, gracias porque estás aquí conmigo. Dígale a ti, gracias. Gracias porque es real que tú vives en mí. No necesito sentir nada especial, simplemente saber y creer que es tu presencia, que tú eres un Dios vivo que mora en mí. Gracias, Señor de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pero por aquí me toca hacerme un ladito a que nos tocó ponernos ahora sí más tacones. Bueno, quiero comentarles que este mes, ya hoy es 2 de noviembre, ¿cierto? Este mes es muy especial. En noviembre celebramos el aniversario de Saint Paul, Bucaramanga, Santander, Bucaramanga, ¿sí? ¿Sí? Hace 30 años, ya va a ser, este año celebramos los 30 años de 31. Ay, sí, el año pasado fue los 30, bueno, 31. A mí siempre me va la cuenta. 31 años de que un grupo de personas decidieron abrir esta obra maravillosa para que ustedes y yo estuviéramos hoy aquí, ¿cierto? Es maravilloso, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo conoceríamos del Señor si alguien no viniera a hablarnos del Señor? ¿Cómo no lo conoceríamos si alguien no nos enseñara? Entonces, para esto nos vamos a reunir el 24 de noviembre, es un domingo, allá en la sede de cabecera. Vamos a tener un culto unido, vamos a ir todos allá como el año pasado. Recuerden que todo noviembre siempre hacemos esto a las 10 de la mañana. Entonces, desde ya lo van a anotar aquí en sus agendas, que el domingo 24 de noviembre, 10 a.m., tenemos una cita muy importante con el Señor para celebrar. Vamos a estar todos sus hijos allí, alegres, celebrando este tiempo tan especial. Entonces, no lo olviden. Eso era lo que hoy quería, que ustedes allí ya lo agendaran, ¿cierto? Para que ya para ese día, si ya tenía algo preparado, pues pasémoslo para otro día, ¿cierto? Un paseo, una reunión familiar, alguna cosita, entonces pasémoslo para otro día o más tardecito. Después nos vamos a almorzar y chévere. ¿Listo? Entonces, eso quería comentarles. Y quería comentarles que Dios es bueno. ¿Quién sabe que el Señor es bueno? Que el Señor es poderoso. ¿Quién cree que el Señor es poderoso? ¿Cierto que sí? ¿Quién cree que el Señor nos dejó una misión a nosotros? ¿Cuál misión? ¿Cuál fue la misión que el Señor nos dejó? Muy bien. Fíjense que en la palabra nos lo dice clarito, ¿cierto? Muy especialmente el famoso versículo que todos conocemos, Mateo 28, 19, 20. Vamos a recordarlo. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que es un pasaje que nos recuerda el encargo que el Señor nos dio, ¿cierto? De difundir el mensaje, el evangelio. Y en el Salmo, hay un Salmo, no, mentiras. En el Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura, ¿cierto? Entonces fíjense ¿qué es lo que nos dice esto?
que ya está todo listo para que lo hagamos, ¿cierto? Este es el tiempo. Son tiempos en el que la gente necesita oír del Señor, ¿cierto? Son tiempos donde hay muchas cosas que no son buenas, ¿cierto? Que se están moviendo muchas fuerzas espirituales, etcétera. Entonces es tiempo en el que el mundo tiene que oír de la palabra de Dios. Entonces vamos a cantar hoy esto, ¿cierto? Que la cosecha ya está lista para que vayamos. Esa es una canción antigua, pero nos encanta. Sí. Bueno, vamos a alegrarnos con este tiempo. Dígale allí mientras oímos, mientras cantamos, pensemos, ahí voy yo. Oh, sí, este es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti y en este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quieres ser? Es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será Señor, llena la tierra de su gloria, como las
¡Vámonos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. ¿Alguien puede gritar de júbilo? Señor, te damos gracias, Padre, porque tu amor es grande y maravilloso. Gracias porque, como cantábamos ahora, y cantamos para ti, Señor, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, que tú eres el poderoso. Somos el nuevo Israel, como le dice tu palabra, y tú eres nuestro poderoso. Gracias, Señor, por esa obra tan maravillosa tuya. Señor, haznos conscientes a través de tu Santo Espíritu que lo que nos parece imposible para nosotros, para ti es posible. Que tú todo lo puedes, que tú transformas nuestra vida, que tú cambias nuestra manera de pensar, que tú sanas nuestras heridas, que tú nos levantas y nos has dado vida y vida en abundancia. Lo declaramos hoy, Señor, dígale así: Señor, lo declaro en el nombre de Dios Jesucristo, que en ti yo me levanto con todo tu poder para declarar victoria sobre todas las cosas que quieren aprisionarme. Me declaro en libertad, Señor, porque tú me has dado libertad en el nombre de Cristo Jesús. Y quédate con nosotros, Señor. Háblanos esta noche. Háblanos para que nuestra vida pueda ser puesta a tu servicio. Háblanos para que nuestro diario vivir sea un permanente testimonio tuyo, Señor, para mostrar tu gloria, para mostrar tu grandeza, para mostrar tu poder. Gracias, Señor. Gracias. Dile gracias, Dios. Gracias. Te damos gracias, Padre, también por el área económica de tu pueblo. Sigue bendiciéndolos, sigue prosperándolos en todo. Obra en sus vidas, Señor, para que ellos puedan entregarte a ti lo que te pertenece a ti, y bendice esa parte que tú nos has dado. Bendícelos y prospéralos en todo, que nunca les falte nada, Señor. Y bendice también el área económica de este ministerio, el área económica de nuestra ciudad, el área económica de nuestra nación. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que eres tú nuestro proveedor y que tú nunca nos fallas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, sentémonos, por favor.
A ver, yo quiero empezar hoy el tema haciéndoles una pregunta. Si yo les dijera, necesito que vayan a un sitio particular y que hablen de la palabra de Dios, ¿ustedes qué dirían? ¿Mm? ¿Sí? ¿Mm? ¿Y cómo se sentirían? Si les dijera, necesito que hoy vayan a un sitio específico a que hablen de la palabra de Dios, ¿irían? Yo sí. ¿Y cómo se sentirían al hacerlo? Pues muy motivado. Motivado. Una situación muy retadora. Retadora, ¿cierto? Nerviosos. ¿Sí? Pero de pronto, esto es una situación hipotética, yo sé que es muy fácil responderlo así, pero cuando llega el momento, dice uno, pues yo, ¿qué digo? Yo no sé qué decir, ¿sí? Vamos a empezar entonces con un versículo que se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, el versículo 19. 12:9, perdón. 12:9. Dice este versículo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando Luis le comentaba su pequeño testimonio, su pequeño gran testimonio, sí, porque son un testimonio grande, ¿sí? Realmente, cuando ella veía, porque realmente como ella lo expresa, cuando yo empecé mi vida cristiana, yo la empecé con toda. De pronto soy de esas personas que o es o no es. Los que me conocen saben que mi posición es esa: o soy o no soy, ¿sí? Y a veces puedo parecer un poco fuerte, un poco duro, ¿sí? Pero es que con el Señor o es o no es, ¿sí? No hay que darle como términos medios, porque dice o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Palabra fuerte, es la palabra de Dios. Entonces, cuando Luz mencionaba este testimonio, ella decía, no, yo no me veía en esto, ¿sí? Porque yo no sé qué voy a decir, ¿sí? Y con nosotros Dios siempre nos lanzó a retos, a retos, porque si uno humanamente dice, estoy preparado para esto, no lo estaría, o no lo estoy. Pero el Señor siempre nos lanzó a retos a nosotros, ¿sí? Y recuerdo la primera vez que yo preparé un tema, ¿sí? Porque uno decía, este versículo dice, el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi debilidad puede ser como la debilidad de alguien, puede ser, es que no tengo suficiente conocimiento de la palabra de Dios. Es que de pronto no sé cómo armar un tema, ¿sí? Pero el Señor no está diciendo que Él se perfeccione en la debilidad. Yo recuerdo una vez, Hernán Marín fue el primer director de Sinfol aquí en Bucaramanga, y actualmente se encuentra en España, en la sede de Sinfol España. Él decía, no recuerdo el nombre, pero bueno, supongamos que en la iglesia habían dos muchachas y ambas se llamaban Sandra, por decir un nombre cualquiera. Y que él sentía que el Espíritu Santo le decía,
pon a cantar a Sandra. Por supuesto, había una Sandra que cantaba muy bonito, pero la otra Sandra era medio tartamuda, ¿sí? Se le dificultaba hablar, ¿sí? Y cuando él sentía que el Espíritu Santo le decía, ponga a cantar a Sandra, por supuesto, él llamó ¿a quién? A la que cantaba. Y la llamó, y él sintió que el Espíritu Santo le decía, no esa Sandra, la otra. La que ni siquiera sabe hablar bien. ¿Sí? Y ahí está uno como en ese conflicto, ¿cierto? Pero Señor, ¿cómo así? Pero es que las razones que uno da no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. ¿Sí? Y al fin dije, bueno, por obediencia, la otra Sandra, venga. Dice que fue una canción espectacular. La que no sabía casi hablar, la que no podía hablar bien. Entonces, Dios se perfecciona en la debilidad. Y es ahí donde nosotros, de ahí donde debemos partir. Si uno se pusiera a pensar, ninguno de los seres humanos estaría en capacidad de hablar de la palabra de Dios. No seríamos los más indicados. Pero Dios lo hace a través de nuestras incapacidades. Entonces, como decía aquí mi tocayo, la primera vez que me tocó a mí presentar un tema, pues claro, yo me sentí motivado, pero también, ¿sí? Era un privilegio porque hablar de Dios, de su palabra, es un privilegio que Dios nos da. Dice su palabra que los ángeles anhelaban hacerlo, pero el Señor les dijo, no son ustedes los que van a hablar, son los hombres. Hablando de hombres, hombres y mujeres, ¿sí? Los seres humanos. Y recuerdo esa vez porque yo tenía apenas como 2 meses, o tal vez menos de 2 meses de haber empezado mi vida cristiana. Asistía no a una iglesia como esta, a una reunión de oración, un grupo de oración. Y la señora que dirigía el grupo, ella viajaba a Barranca Bermeja y en ese día viajaba, se accidentó en el carro que iba, se fracturó unas costillas. Y yo esa noche fui a visitarla, a ver cómo estaba y saludarla. Y entonces ella me dijo, allá sí normalmente se menciona la palabra hermano. Entonces me dijo, hermano Jairo, tengo una reunión en la feria hoy, el barrio de la feria aquí en Bucaramanga. No puedo ir, vaya usted. ¿No? Por supuesto que uno se siente halagado, pero empieza ¿sí? Pero una de las cosas que yo he aprendido es obedecer. Cuando uno obedece, pues... y fui, ¿sí? Pero iba todo nervioso, claro, preocupado. Y la pregunta era, bueno, ¿y si me llegan a preguntar algo? Yo no tenía sino tal vez menos de 2 meses de mi vida cristiana. No estaba en un sitio como donde nos ofrecen un curso de crecimiento, donde hay toda una capacitación y todo lo demás, ¿sí? Y si me preguntan algo, yo no sé, ¿sí? Pero, aunque fue una experiencia atemorizante, también fue muy motivante y muy motivador. Por eso le digo, Dios siempre nos lanzó a nosotros a estos retos bravos. Porque de todas maneras siempre existe ese temor a que las cosas salgan mal. ¿Sí? Es más, yo en ese momento le iba a hablar de la palabra de Dios a personas que llevaban varios años escuchando de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, no era fácil. ¿Sí? Pero digamos que ese temor que yo sentí, es el temor que cualquiera puede sentir en esos momentos. ¿Sí? Y ese temor no solamente fue esa vez, han sido muchas veces. ¿Sí?
Recuerdo también en una oportunidad llegué a asistir a la reunión y me dijo ella, hermano Jairo, usted predica hoy. Imagínense ustedes. ¿Cuál tema? ¿Sobre qué? ¿Cómo así? Y yo recuerdo que ese día estábamos viendo una situación económica bien complicada, y estaba yo todo como medio abatido, y yo le decía, Señor, pero tú me pones a mí a que le levante el espíritu a toda esta gente, y yo soy el que necesito que me levanten el espíritu. Pero vea, Dios, lo que dice esta palabra es cierto, Él se perfecciona en la debilidad. Y hubo una transformación del momento en que yo empecé a hablar hasta cuando terminé. Yo creo que era el más entusiasmado de todos cuando terminé de predicar. Entonces, es normal que tengamos temores. Y es normal que de pronto nosotros podamos decir, es que no sé. Porque no saber qué hacer o cómo responder ante una duda, ante alguna pregunta, pues nos da tuki, como decimos, ¿cierto? Aunque a veces, digamos que en mi vida como trabajador, como empleado, a veces le preguntan a uno cosas, ¿sí? Y normalmente no solamente lo digo yo o lo decía yo, sino también mucha gente lo dice cuando por ejemplo le preguntan algo y dice, o le dicen, tengo una pregunta para usted, y dice, ok, pregunte, no se preocupe, que si no lo sé, ¿qué pasa? Me lo invento. ¿Sí? Y yo todavía lo menciono, pero por broma a los que me preguntan, no se preocupe, si yo no sé, me lo invento. De hecho, por ejemplo, ustedes recuerden cuando estaban en el colegio, o cuando los que hemos tenido oportunidad de ir a la universidad y nos ponían un examen y a veces salía una pregunta y aquí, ¿qué pongo? ¿Sí recuerdan? ¿Les pasó eso en algún momento? ¿Y qué hacía uno? Respondía lo que fuera, ¿cierto? ¿Sí? Respondía lo que fuera, porque si yo no ponía nada, la nota iba a ser peor, por lo menos hacer el intento de poner algo, ¿sí? Pero la cuestión era no entregar el examen en blanco. ¿Sí? Claro. Y cuando de pronto un amigo nos pregunta algo, ya sea sobre todo, por ejemplo, cuando es cultura general o cosas de la vida, y normalmente a veces inventamos parte de la respuesta. ¿Para qué? Para no parecer que no sabemos. Pero la cuestión es, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando nos preguntan algo y no sabemos la respuesta? ¿Cuál debe ser? Sobre todo, hablando de la vida cristiana, de las cosas espirituales, de nuestra relación con Dios, de la palabra de Dios. No podemos decirle a las personas, porque el mundo está lleno de personas que no conocen la palabra de Dios. Y nos hacen preguntas, usted no sabe la cantidad de preguntas que le hacen a uno, y todo cuando uno discipula a veces personas que cuestionan todo, y yo no le puedo salir con el cuento de que no sé. Pero entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Sí? Porque lo que piensa uno es eso, no sé, no lo sé, ¿sí? Y de pronto eso es lo que viene a nuestra cabeza y decirle, porque mejor no me meto en camisa de 11 varas y simplemente digo, no lo sé. Pero ahí se empieza, porque lo primero que debemos hacer, y el primer punto que vamos a ver hoy, es aceptar que no sabemos. Es que nadie se la sabe toda. Por mucho que yo lleve en la vida cristiana, no me sé toda la palabra de Dios.
Y ahí hay un versículo que de pronto no los he entendido, pero a medida que van pasando los años, Dios se encarga de ir dándonos o mostrándonos qué quiere decirnos con esa palabra. Pero tenemos que aceptar que no sabemos. A veces no queremos aceptar por sacar de pronto, por no parecer que no sabemos. Hay un proverbio capítulo 11, el versículo 2. Miren lo que dice este proverbio. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando yo me la pido de soberbio, me invento la respuesta, porque no quiero parecer débil. ¿Sí? Pero dice esta palabra: mas con los humildes está la sabiduría. Cuando yo me pongo a inventar cosas, tarde que temprano las cosas que no son salen a la luz. ¿Y cómo voy a quedar yo? Mal. Pero si yo reconozco que no sé, estoy actuando de una manera humilde, y esa palabra dice que eso me hace sabio. Cuando se habla de soberbia, como en este caso, soberbias lo podemos relacionar con orgullo. A veces no queremos aceptar que no sabemos las cosas, ¿sí? Y a veces hasta discutimos de cosas que no sabemos. Y lo hacemos con gente que sí sabe, porque hasta allá llegamos. Pero lo que dice este versículo es que la soberbia nos destruye, nos deshonra. Entonces, lo primero es aceptar que no sabemos. Y el libro de Filipenses, su capítulo 2, versículo 3, voy a leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice. Dice: no sean egoístas. Y miren lo que sigue: no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Pero miremos lo que dice en la segunda frasecita: no traten de impresionar a nadie. Pero resulta que tratamos de impresionar a las personas, y eso es lo que viene como normal en nosotros. Es como nuestra actitud la que nosotros tomamos aun cuando no sabemos de algo. Queremos dar la impresión de que tal vez sabemos por no quedar mal, o porque queremos alentar como si fuéramos unos eruditos, o queremos que nos den reconocimiento, o porque queremos tener protagonismo. Hay personas que quieren saberse todas, que creen que saben de todo. ¿Sí? Aristóteles decía: entre más sé, menos sé. Solo sé que nada sé. Porque a la hora de verdad, lo que yo puedo que tenga un conocimiento, pero si hay personas expertas en otras áreas, yo no tengo ni idea de las otras áreas. Es decir, una persona que sea, por decir algo, un experto en la parte de refrigeración, de reparar aires acondicionados, neveras y esas cosas, ¿yo cómo voy a ir a competirle a él si yo no tengo ni idea? Entonces, lo que nos recomienda Filipenses, Pablo, a través de este versículo, es: no traten de impresionar a nadie. ¿Saben cómo impresiona mejor? Siendo humilde. Siendo humilde. Porque Dios dice que se perfecciona en la debilidad. Entonces, el consejo de Pablo es que no hagamos nada por egoísmo, no hagamos nada por impresionar, sino que reconozcamos que no sabemos. Especialmente cuando se trata de la palabra de Dios. Es que dar una respuesta equivocada a lo que tiene la palabra de Dios
Es gravísimo. Es grave. Pastor, ¿Sí? yo creo que muy acertada su respuesta está dando el Espíritu Santo. Yo pienso que de la mano con el reconocimiento del desconocimiento de las cosas, yo pienso que de la mano con ese reconocimiento también debería ir un compromiso. Sí, reconozco que no lo sé, pero yo me comprometo que dentro de una semana de 15 días voy a hablar sobre el tema, lo voy a investigar y lo voy a hablar. Entonces, eso Tocayo, lo voy a invitar a que pase acá porque eso es lo que voy a hablar más luego. no, No, sí, es cierto. Es cierto. no, y le voy a decir una cosa, pastor, te lo digo porque yo eso lo practiqué durante 35 años en mi vida profesional. Pastor, yo soy economista, administrador de empresas, y a mí me tocaba ir a la Universidad Industrial de Santander y por ejemplo enfrentarme con verdaderos ingenieros. Entonces, me daba miedo, me daba temor, porque yo me iba a enfrentar con verdaderos ingenieros y no hacían sino era corcharme. Pero mi respuesta, ¿sabe cuál era? Sí. Yo decía dentro de 15 días o 8 días, sí, ingeniero, aquí vendré yo con mi respuesta. Y yo cumplía lo que decía y me gané un respeto a nivel profesional muy grande porque lo que yo decía. Claro. Es mejor mostrar lo que es uno, siendo humilde, y Dios recompensa eso. Y como bien le dice mi tocayo, perdón. Entonces, el segundo punto es precisamente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que prepararnos, sobre todo para la palabra de Dios. Es que nadie nos está pidiendo que nosotros sepamos de todas las ciencias. Pero es muy importante para nosotros, si decimos ser cristianos, es importante presentar una respuesta correcta con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, versículo 15, también en la Nueva Traducción Viviente, me dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. La invitación de este versículo es, oiga, nosotros, usted como cristiano, tiene que estar preparado. A ver, a veces podemos parecer canzones, ¿cierto? Porque nosotros insistimos mucho en que, oiga, estudie la palabra, medítela, analícela, póngala en práctica, ¿sí? Haga su devocional, pero bien hecho, no las carreras. Medite, estudie, aprenda la palabra de Dios, memorice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Eso no significa que queremos que todos sean pastores, aunque sería genial. Sí. Cantamos que los campos están listos para la cosecha. ¿Y qué se necesita para recogerlo? Obreros. El mundo está listo porque lo que hay ahorita, lo que hay es necesidad tremenda. Porque el mundo está, ustedes saben cómo está el mundo, patas arriba. Cada vez se hace más notorio, que también lo dice en la palabra de Dios, que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Pero ¿por qué las personas están yendo por esos lados? Porque no conocen de la palabra de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo este versículo, Pedro a través de este versículo, es que tenemos que conocer más acerca de la palabra de Dios. Acaba de pasar el mes de octubre, que es dedicado a la Biblia. Es que nada más miren este versículo que está aquí, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra
lumbrera a mi camino. ¿Cómo voy a caminar la vida sin la palabra de Dios? Yo reconozco que antes de ser cristiano me equivoqué mucho. Y ahora que soy cristiano, me sigo equivocando. ¿Sí? Pero la idea es que nos equivoquemos menos. Pero cuando en la medida en que miramos y buscamos conocer y entender a Dios cada vez más a través de lo que Dios hace en nosotros, a través de su Santo Espíritu, pues nos vamos a equivocar menos. Si yo hubiera conocido de la palabra de Dios antes, me habría evitado una cantidad de problemas. Entonces, debemos conocer la palabra de Dios. Y aquí nos están diciendo, ¿y para qué? No solamente para adquirir conocimiento, sino para estar preparados y responder a los que nos pregunten. Tener la respuesta más sabia posible acerca, como dice aquí, de la esperanza que tenemos como creyentes. Nosotros decimos, y con toda la razón porque dice la Biblia, que somos salvos. Pero los que no conocen de la palabra de Dios dicen, ¿y usted cómo me viene a decir que usted es salvo? ¿Y yo qué le voy a responder? ¿Sí? No es que la palabra de Dios dice, sí, ¿dónde? No sé, pero en alguna parte. ¿Sí? Entonces, es importante. O sea, yo sé que esto puede sonar como una especie de exhortación, me disculpan. Pero uno de los mayores problemas que estamos viviendo hoy en día es que hay muchos que se dicen cristianos, pero viene un no cristiano, un no creyente, y les hace preguntas que quedan enredados, más enredados que un bulto de anzuelo. ¿Te has visto un bulto de anzuelo? Y además trate de desenredarlo. Termina apoyándose. La idea es estar siempre listo para responder. Entonces, tenemos que desenredar ese bulto de anzuelo. Tenemos que desenredarlo. Debemos tener claridad de lo que le estamos diciendo. Ahora, a veces no es necesario, yo sé lo que digo, no es necesario que usted se aprenda de memoria un versículo. Ni toda la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Pero yo lo relaciono con de pronto con lo siguiente. A ver, yo no sé hacer empanadas, ¿cierto? Yo no sé hacer empanadas. A mí lo único que me queda buenísimo es el agua hervida. Pero lo importante no es que yo me quede que yo no sé hacer empanadas. Yo sé quién las hace. Yo no me sé toda la palabra de Dios, pero yo sé dónde está la palabra de Dios. ¿Sí me voy a entender? Y allá hay que ir. Si yo quiero comer empanadas, pues voy a alguien que sabe, las prepara y me la vende. Pero yo no conozco la palabra de Dios, ¿a dónde voy a ir? A la palabra de Dios. ¿Sí? Pero nos enredamos muchas veces en nuestra vida por el hecho de que no conocemos la palabra de Dios. Y no solamente para darle, como dice el versículo, para darle testimonio de esa esperanza que tenemos en Cristo, sino aún para mi propia vida. Porque decimos, la Biblia es el manual de vida. Usted va a la Biblia y encuentra respuesta para todo. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, pues me voy a seguir equivocando mucho más de lo que me equivoco en este momento. Entonces, el libro de Habacuc, capítulo 2, el versículo 20, nos dice este versículo:
mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿A qué se refiere esto? Cuando uno muestra la palabra de Dios, nadie tiene cómo refutarla. Una de las cosas que yo, cuando me hacen preguntas, sobre todo en la parte del discipulado, mis respuestas tienen que ir siempre basadas en la palabra de Dios, porque la respuesta es de Dios, no es mi parecer. ¿Sí me voy a entender? No es mi parecer, no es lo que yo sienta, no es lo que yo crea, es lo que dice Dios en su palabra. Y cuando uno le muestra a las personas lo que Dios dice en su palabra, no hay nada que decir. Yo he contado varias veces algo que me sucedió hace muchos años en una empresa donde el dueño de la empresa sabía que yo era cristiano. Y un día él me dijo: Jairo, tenemos que un día de estos reunirnos y discutir acerca de la Biblia. Y yo le dije a él: ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Y dijo él: sí. Entonces, ¿qué vamos a discutir? Y yo me fregó. Es que cuando uno presenta la palabra de Dios no hay nada que decir. ¿Qué más vamos a decir? No, por eso dice: mira, calle delante de él toda la tierra, porque es el Señor el que habla. Nosotros podemos asistir a una reunión como esta, ¿cierto? Pero la gente que pasa a nuestro alrededor, que nos rodea muchas veces, le dan más prioridad a las actividades de la sociedad, o lo que llamamos el sistema del mundo, ¿cierto? Eso quiere decir que el mundo, la tierra como tal, no está guardando silencio delante de Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros, quienes decimos tener la palabra de Dios, los cristianos, necesitamos santificar y honrar a Dios en nuestros corazones, pero no estamos preparados para dar la explicación que nos dice este versículo que debemos dar de la esperanza a las preguntas que ellos tienen, de los no creyentes y aún de creyentes que están iniciando, o de cualquiera. Debemos prepararnos. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando no sabemos algo? ¿A qué debemos disponernos? Y aquí es donde puedo pasar aquí a mi tocayo para que explique. Disponernos a lo que él decía, buscar la respuesta. Buscar la respuesta. Y esto no solamente para la vida cristiana, para todo. Para todo. No pretendamos, recuerden el primer punto, ¿para qué me las voy a tirar yo de conocedor, de saberlo todo, ¿sí? Si al final voy a quedar mal? Hechos 17, versículo 11. Dice, el libro de Hechos, lo escribe el apóstol Pablo, y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí está hablando de una iglesia que se encontraba en una población llamada Berea. Y si ustedes miran el Nuevo Testamento, Pablo menciona esa iglesia, la de Berea, allí en Hechos, tal vez aquí en el versículo 10 del capítulo 17, pero no lo vuelvo a mencionar en ningún otro lado. Seguramente Berea era una iglesia pequeña como esta, ¿sí? Y de pronto, como era pequeña, no le ponían de pronto, o no le daban la importancia de la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia grande, ¿sí? Porque a veces nosotros medimos el éxito de un ministerio por la cantidad
de personas que asistan al ministerio. Aquí hemos tenido casos de personas que han venido y dicen, no, yo no, aquí están poquitos, tan pequeños, pero podemos ser como esa iglesia de Berea, que Pablo la puso como ejemplo ante los de Tesalónica, que era una iglesia grande. Entonces, ¿por qué lo reconoció Pablo? Porque dice, ellos no se quedaban con el cuento de que, escucharon lo que yo les dije. No, ellos iban, en ese entonces eran los rollos esos, los pergaminos, no como nosotros ahora que tenemos una Biblia de este tamaño, o tenemos la Biblia en el celular, ¿sí? Pero ellos iban y verificaban que lo que les estaban diciendo era cierto o no. Y volviendo a los no sé, cuando uno dice no lo sé, eso no debe ser una excusa para no dar una respuesta. Entonces, como bien lo decía mi tocayo, la respuesta apropiada en ese momento es no lo sé, pero permítame, yo lo voy a averiguar. Y lo averiguo. Por muchos años que uno lleve en la palabra de Dios, no se la sabe todas. Por muchos años o mucha experiencia que puedo tener uno en un campo específico, no se la sabe todas. A ver, yo les hago una pregunta. Aquí hemos venido a la iglesia cualquier cantidad de veces y escuchamos sermones. Muchos sermones hemos escuchado. Y tal vez algunos de esos sermones nos ha hecho sentir inspirados. ¿Sí? Pero, ¿cuántas veces de los versículos que se mencionaron o lo que se dijo en el sermón, nosotros llegamos a la casa y buscamos en nuestra Biblia si lo que nos dijeron era cierto o no? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? No me contesten. ¿Sí? Los cristianos de Berea, decía Pablo, oiga, Pablo los admiraba porque ellos no comían entero. Oiga, sí es cierto, será cierto lo que nos están diciendo, pero nosotros nos hemos estado acostumbrando a escuchar y dar por cierto lo que la persona que está delante nos dice. Y ni siquiera lo analizamos. ¿Qué está pasando ahora que hay tantas redes sociales? Nos llega un meme, un mensaje con una cantidad de información y se da por hecho lo que nos colocan ahí. ¿Cómo han actuado para ganar elecciones? Ustedes lo saben. Yo no voy a entrar en ese tema. Pero porque se dan por hecho cosas que no son. Porque no nos tomamos el cuidado o el trabajo de verificar si lo que nos están diciendo es cierto o no. Más tratándose de la palabra de Dios. Si Dios me dice que clama a mí, yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo quiero conocer a Dios. ¿Cierto? Si uno le pregunta y no solo a los cristianos, a la gente que no es cristiana, uno le preguntaría, ¿usted quiere conocer a Dios? Y la gran mayoría dirá que sí. Pero ¿cómo lo vamos a conocer si no vamos a estudiar su palabra? Entonces, por eso nosotros insistimos que debemos abrir la Biblia. Bueno, yo la tengo abierta allá en el Salmo 91 en un rincón de la casa. Y esas hojas están amarillas. Las otras hojas de la Biblia están blancas. Esas están amarillas. La del Salmo 91 o el Salmo 23. ¿Sí? Pero ¿cuándo la leemos? ¿Cuándo la estudiamos? ¿Lo hacemos con frecuencia? Decimos aquí, cantamos,
tú eres el Todopoderoso, como cantábamos ahorita. En ti yo tengo, si yo te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Y qué? ¿Qué tengo? Si no conozco qué es lo que tiene Dios. Nosotros no podemos tomar, mire, hay varios, no sé ahora, porque yo la verdad yo dejé de ver canales donde predica mucha gente, canales cristianos. No quiero mencionar ninguno, pero lo que escuchaba yo en algunos predicadores allí era terrible. Y hay personas que prefieren verse un programa allá en un canal de esos que sentarse realmente a mirar la palabra de Dios y estudiarla. Ustedes no saben la cantidad de cosas, las barbaridades que uno escucha. Y no estoy diciendo que es que yo sea mejor que ellos o que sean todos, no. Hay predicadores muy buenos que uno cuenta que son centrados y conocedores de la palabra de Dios. Pero hay otros que acomodan la palabra de Dios a lo que ellos quieren. Y uno no puede acomodar la palabra de Dios a lo que uno quiere. Uno es el que tiene que acomodarse a lo que quiere Dios a través de su palabra. Entonces, tenemos que ir a la Biblia, estudiarla. No tomar lo que nos dicen simplemente como una verdad y pasar como si nada. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso es que vamos a estar entrenándonos para disminuir los no sé y poder presentar entonces esa defensa o esa explicación de lo que nos están pidiendo acerca de Dios. Para dar esa explicación cuando nos preguntan acerca de la esperanza que tenemos en lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora, no podemos quedarnos con el no sé, ¿cierto? Debemos decir, ok, voy a averiguar, voy a estudiar. Entonces lo siguiente que uno debe hacer es pedir sabiduría. Cuando se trata de la palabra de Dios, hay que ser sabios. ¿Sí? Yo no puedo buscar la palabra de Dios como cuando buscaba los libros de mi carrera. ¿Sí me voy a entender? Porque los libros de mi carrera me daban a mí un conocimiento, pero eso no me hacía sabio a mí. ¿Sí? Porque a mí me gusta decirle a las personas, mire, yo conozco profesionales que no tienen de sabiduría nada. Y conozco personas que no son profesionales, pero son muy sabios. Y la sabiduría, de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra, viene precisamente de buscarlo a Él y buscar su dirección. ¿Quién quiere ser sabio? Todos queremos ser sabios. Pero la verdadera sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, como dice Él, hay que pedir la sabiduría. Y Dios nos va revelando las cosas a través de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo. Que ya ustedes lo tienen en sus corazones como lo tengo yo. Como todo cristiano lo debe, que realmente sea cristiano, lo tiene en su corazón. Proverbios 2, versículos del 3 al 6, es lo que dicen estos versículos. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová, ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. A veces creemos que porque estudiamos mucho, sí, tenemos mucho conocimiento, y a veces se confunde conocimiento con sabiduría, ya les dije, ¿no?
No el hecho de que yo conozca mucho de algo no me hace sabio. La sabiduría es obediencia a Dios, la obediencia al Señor. Y Él es el que da la sabiduría. Entonces, cuando nosotros reconocemos que todo proviene de Dios y que lo que Él nos colocó aquí también para darle gloria a Él, o sea, que todo lo que nosotros hagamos sea también para Él. Todo lo que hagamos debemos glorificarlo a Él. Cuando reconocemos esto, estamos mostrando reverencia de nuestra parte hacia Dios. La sabiduría viene de Él, y si la sabiduría viene de Él, a esa es a quien debemos pedirle sabiduría. Y Él nos la da a través de su Santo Espíritu. Y eso debemos buscarlo como si fuera un tesoro. Pero hablando de tesoros, usted sabe que el hombre vive buscando tesoros en todo momento, ¿cierto? Todos queremos encontrar un tesoro. Y muchos, al hacerlo, no se fijan en los sacrificios que tienen que hacer. Muchos que han buscado tesoro han encontrado hasta la muerte tratando de encontrar ese tesoro. Algunos han tenido que hacer unos viajes largos, han corrido riesgos, realizando tremendos esfuerzos, buscando algo material, pasajero, que cuando nos vayamos de este mundo, ¿a dónde lo llevamos? Para ninguna parte, se queda aquí. Y nosotros debemos buscar la palabra de Dios o la sabiduría que viene de Dios como si fuera ese tesoro. De la misma manera, deberíamos nosotros procurar ese conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, conocerlo a Él y entenderlo a Él. Ese es el mayor tesoro que nosotros podemos tener, porque es un tesoro para la vida eterna, no para dejarlo aquí en la tierra. Ese tesoro se va con nosotros. Eso es lo único creo que nos llevamos. Entonces debemos buscarlo así, buscando ese tesoro como si fuera lo más valioso que pueda haber. Pero nosotros no podemos aprender la palabra de Dios. Ayer en la reunión de parejas, uno va a la reunión, como una reunión como esta, ¿cierto? Y escucha una palabra de Dios y todos nos aparece una aureola aquí en la cabeza, encima. ¿Cierto? Todos somos santicos. Entonces estamos en la iglesia. Pero cuando salimos, ¿cómo quedamos? ¿Sigue la aureola sigue encima de nosotros? Entonces no podemos aprender simplemente, la palabra de Dios no la podemos aprender adoptando una actitud piadosa. O poniéndonos a leer unos pocos versículos de la Biblia, o solamente limitándonos a los versículos que escuchamos en la predicación. La forma de aprender la palabra de Dios es atesorando esa palabra, buscándola, leyéndola, escuchándola con mucha atención. A mí a veces me gusta, bueno, el sábado entrante el que va a predicar es Mansur. Pero si predicara yo, muy probablemente le diría, bueno, ¿de qué hablamos el sábado pasado? Y es triste que no nos acordemos de la palabra de Dios de hace una semana. A nosotros nos pasa que escuchamos la palabra ahorita, salimos y en la esquina ya se nos olvidó de qué fue que nos dijeron. ¿Sí? Hay que atesorar la palabra de Dios, escucharla con atención. Como dice el versículo, el pueblo de la tierra calla porque es Dios el que está hablando. No crea que soy yo el que está hablando. Yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios. Pero aunque soy un instrumento en las manos de Dios, también me puedo equivocar porque soy hombre.
Entonces la responsabilidad ya es de cada uno. Oiga, lo que está diciendo si es cierto o no. ¿Voy a dónde? A la palabra, a ver si lo que me están diciendo es cierto. Tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Esa es la verdadera sabiduría. Aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra comunión o nuestras relaciones con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con la gente que está en la calle. Tenemos que aplicarla. Es que Dios nos dice que nosotros tenemos, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y dio su vida por mí. ¿Eso qué significa? Pablo permitía que Cristo viviera la vida, Cristo viviera a través de su vida. Y es lo que nosotros, si decimos ser cristianos, debemos hacer. Permitir que Cristo viva a través de nosotros. Pero si no lo conocemos, no hay nada que hacer. Si queremos sabiduría, tenemos que pedírsela a Él. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces digo, tenemos que buscar sabiduría. Leer la Biblia con sabiduría es pedirle también al Espíritu Santo que nos guíe, porque es Él el que nos lleva a la verdad de Dios. Y Él nos va a revelar cosas, como dice aquí, que tiene preparadas solo los que lo aman. Nosotros decimos amar a Dios. ¿Quién no ama a Dios aquí? Pues el que me ama, dice el Señor, es el que guarda mis mandamientos. ¿Sí? ¿Y cuál es mandamiento? Porque nosotros a veces pensamos nada más en los mandamientos, los 10 mandamientos que nos enseñaron desde el colegio. Pero la Biblia está llena de mandamientos del Señor. ¿Cómo los vamos a conocer o cómo vamos a obedecerlos si no los conocemos? ¿Y cómo vamos a decirle a Dios que lo amamos si no lo conocemos? Porque el que guarda sus mandamientos es el que lo ama. Eso dice el Señor. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor. Pero entonces dice, pero Dios la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Usted quiere saber qué piensa Dios? Vaya en el poder del Espíritu Santo y averígüelo en la palabra de Dios. Dios nos revela la verdad divina por medio de su Santo Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo es nuestro maestro, el que nos dirige, el que nos lleva a la verdad absoluta, porque el mundo está lleno de verdades que son ídolos de barro, que se desmoronan fácilmente, pero la verdad de Dios permanece. Vea, ha habido casos en la vida cristiana, en los ministerios te encuentras de todo. Personas muy preparadas y personas, muy preparadas en nuestro, de cómo miramos nosotros la preparación, ¿cierto? Intelectualmente, sí, gracias. Y de pronto puede haber pastores que han estudiado muchísimo, que han hecho teología y han hecho una cantidad de cosas, ¿sí? Sin embargo, encuentra uno personas que nunca han hecho eso y tienen una capacidad de expresar la palabra de Dios de una manera que les queda fácil a los demás entenderla.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es que cuando yo me lleno de conocimiento, yo puedo tender a querer expresar mi conocimiento, mas no lo que Dios quiere realmente decir. Yo creo que Luz se acuerda, una vez tuvimos la oportunidad de escuchar en la sede de cabecera, había no sé si esa ONG todavía existirá, de una señora que tenía una organización para ayudar a madres que eran prostitutas, que tenían hijos. Y tenían a los hijos y les compartían a las madres y las ayudaban a salir de esa situación. ¿Sí? Y fue una niña, ¿cuántos años podía tener esa niña? Como unos 12 años. 12 años. Bueno, entre 10 y 12 años. Tomó un versículo de la Biblia y duró más de una hora hablándonos acerca de ese versículo de la Biblia. ¿Estudió teología esa niña? No. ¿Hizo todos los cursos que nosotros tenemos? No. Pero conocía a Dios, ¿sí? Y pudo hablar, como les digo, una hora o tal vez más de una hora de un solo versículo de la Biblia. Nosotros debemos prepararnos para prestar defensa a eso. Entonces, yo quiero invitarlo a que nos pongamos de pie. Le digamos: Señor, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno, hermano. Porque no hay nadie como tú. Solo tú eres Dios. Y Señor, gracias por permitirme esta noche escuchar lo que he escuchado. Dile gracias, Señor, porque todo te lo debemos a ti. Y eres tú mismo quien nos estás diciendo hoy: prepárate para presentar defensa y dar explicación de esa esperanza que tienes en Cristo. Que esto no termina aquí, sino que tenemos una vida eterna. Y que debemos saber, oiga, ¿qué queremos nosotros para esa vida eterna? ¿Cómo queremos vivir esa vida eterna? El mundo está lleno de personas que no saben qué va a pasarles. Pero tú, Señor, nos has dado la oportunidad de conocerte, de recibirte en nuestros corazones. Y lo que dice tu palabra es que en ti tenemos esa salvación, tenemos la vida eterna. Gracias, Señor. Y si usted viendo lo siente o lo cree de esa manera, dígale: Señor, aquí estoy. Yo sé que en algún momento alguien me preguntará, yo no puedo decir simplemente como no sé. Y si estoy preparado, tengo muchas más posibilidades de responder ante las preguntas que nos hagan respecto a ti, Señor. Y que si no lo sé, tú no me des yo pueda tomar la decisión de decirle sí, no sé, orar de una manera humilde, reconociéndolo, pero también diciendo: voy a buscar la palabra de Dios y voy a investigar y traerle una respuesta. Tu palabra dice que la sabiduría viene de ti, Dios. Yo hoy clamo a ti y te pido, Señor, derrama esa sabiduría que yo necesito. Que tu Santo Espíritu me guíe para tomar esa sabiduría que viene de ti y hacer una verdad en mi corazón, en mi vida. Y que yo pueda reflejar a través de mí a ti, Señor Jesucristo. Dígale: sé, Señor, que me equivocaré muchas veces, que no me las sé todas. Pero en esos momentos en los que me equivoco,
A través de tu Santo Espíritu yo sé, Señor, que tú me vas a decir que me he equivocado. Y entonces eso me tiene que motivar para buscarte y buscar cuál ha sido mi equivocación y reparar la equivocación, salir de ella. Y el Señor, aquí está mi corazón. Sigue trabajando en él. Yo sé que en mis capacidades no lo puedo hacer. Pero en ti, Señor, tú dices que tú colocas tu palabra en nuestra boca y que tú te glorificas en mi debilidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Y ayúdame, Espíritu Santo, para entender. Y redargúyeme, Espíritu Santo, para que yo vaya realmente a tu palabra, la palabra de Dios, y la pueda estudiar, la pueda entender, la pueda conocer cada vez más. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, estamos preparados para... Levanta tus manos al cielo en señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden,